capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 6 hasta el 11. Cuando lo encuentre me acompaña poniéndose de pie. Hechos 1 del 6 al 11. Y aprovechamos para irle bajando a nuestro teléfono, ponerlo en modo avión. Hechos 1 del verso 6 al verso 11. Y vamos a dar lectura ahí, me sigue con su vista, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto está pasando después de que el Señor había resucitado y había estado con ellos más o menos por 40 días, ¿verdad? Y dice después en el 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y encontramos el anuncio de esta segunda venida en varios pasajes. Lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en las cartas paulinas, y una y otra vez menciona que va a venir el Señor y va a ser de una manera repentina. Y nosotros tenemos que estar viviendo de una manera esperanzada, de una manera que espera la venida del Señor. Amén. Vamos entonces a cantarle como pueblo que lo espera, con mucho gozo. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos muestra no solamente el pasado, el presente, sino también el futuro. Y dentro de ese futuro que está anunciado, está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con gran poder y con gran gloria, Señor. Y ayúdanos a vivir de una manera que te es grata, Señor, una manera que demuestra que hay esperanza en esa venida, Señor, para que cuando el Señor venga no estemos avergonzados ni apenados, sino que estemos gozosos de recibirlo, Señor, sin reproche, sin nada que reclamar. Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cantar, Señor, de esta benevolencia tuya que será manifestada nuevamente, Señor, a todo tu pueblo primeramente y después a toda la humanidad. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo. Queremos alabar la gloria de tu nombre, Señor. Exaltado seas por siempre y siempre. Amén y amén. El Padre te ha coronado con honra y majestad. Su diestra está reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración. Te daré, eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás bendito de Rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado, el Padre te ha coronado con
sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. 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 Solamente el socorro viene de ti, Señor. Como es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estela de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Y si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Sigues siendo ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien da de corazones rotos, mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien sana corazones rotos, mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso? ¿Quién da descanso para el alma?
sé dónde te puedo encontrar. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Te amamos, Cantamos, Señor. Señor. Cantamos a la gloria de tu nombre. Cantamos, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque has tomado nuestro lugar. Tuviste que bajar del cielo, Señor. Tuviste que dejar tu trono. Y entregaste tu vida por nuestra salvación. Llevaste el castigo de nuestra paz. Y ahora sí nosotros podemos tener paz para con el Padre. Del cielo Bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. inmolado fuiste. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Y como leíamos al principio, ese mismo que fue levantado, un día vendrá con gran poder y con gran gloria, y vendrá Amén. por los suyos primero, y luego vendrá a realizar el juicio. Y lo esperamos pronto al Señor. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás. Si su pueblo canta Maranata, Pronto volverás. Señor, ven pronto.
pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Tan grande fue tu amor mirándome, y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el
Gracias, Señor. Gracias Amén. por tu salvación. Bien, los niños pasen a su salón. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos otra vez. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y vámonos por favor al Evangelio de Juan. Vámonos, seguimos ahí en el capítulo 1. Juan capítulo 1. El día de hoy, si Dios permite, vamos a ver desde el verso 35 hasta el 51. Juan capítulo 1 y vamos a leer hoy desde el verso 35 hasta el verso 51. Y bien, hemos visto hasta ahorita revelaciones grandes que hace Juan, grandes que hace Juan acerca de la persona de Jesucristo. Decíamos que en este tiempo predominaba, aquí en el tiempo que se escribió el Evangelio de Juan, fue más o menos por ahí del año 85, quiere decir que ya era como la tercera generación de cristianos. Si Jesús muere en el año 33, más o menos contando 20, 25 años por generación, quiere decir que ya iba como la tercera generación de cristianos. Y entonces en este proceso del tiempo, pues había establecido ya la iglesia, estaba teniendo enseñanzas, pero también se habían infiltrado muchas filosofías y muchas doctrinas extrañas, doctrinas que trataban de justificar lo que para el hombre no era comprensible, para lo que un hombre natural, no un hombre espiritual, un hombre natural era incomprensible. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, muere? ¿Y cómo es que siendo un hombre puede, al pensamiento natural, puede morir y puede resucitar? ¿Cómo es que él tenía la capacidad de sanar y hacer poderes, hacer milagros? Y es lo mismo que ocurre en nuestros días. Trata de demeritarse
la persona de quién es Jesús y lo tratan de bajar a un nivel de un hombre común. Tanto que ahora dicen que Jesús, para poder caminar sobre el mar, para poder sanar y todos los milagros que hacía, estuvo en el Tíbet aprendiendo de los monjes y tomando filosofías orientales, donde ya él podía controlar incluso el universo por el poder de su mente. Pero pues Juan empieza diciendo en esta carta, y tiene que ser también arraigado a nosotros quién es Jesús, ¿verdad? Y empieza diciendo al principio, dice, en el principio ya estaba él. Y él estaba con Dios. Para poder estar con Dios sin que hubiera nada y compartir con él su presencia, tenía que ser de la misma esencia. Entonces dice, termina diciendo ese primer verso, dice, y el verbo, o sea, Jesús era Dios, de manera indudable. Ahí está afirmando que era Dios y empieza a decir que todas las cosas por él fueron hechas, y toda la narrativa que hace Juan hasta el verso que llevamos ahorita, dice que él es Dios, que él es luz, que no hay tinieblas en él, que él es creador, y empieza a desarrollar todas estas cualidades que solo corresponden a Dios. Y el día de hoy vamos a ver un atributo más acerca de Dios, de Jesús, que es la omnipresencia. Solamente él puede estar en más de un lugar a la vez. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ni aún con videoconferencia se puede decir que estamos en otro lugar, porque físicamente o estamos en uno, estamos en el otro, pero estamos desapercibidos de todo lo que ocurre en otra parte por más cámaras que nos pongan, ¿verdad? No se percibe físicamente, no se oye correctamente, no se ve del todo. Pero entonces, así como en ese tiempo había esas falsas infiltraciones acerca de Jesús, también ahora las hay. Y entonces ahora la gente dice, Jesús era un buen hombre, Jesús era un buen maestro, Jesús era muy humano, era una persona que era humanista, que era un luchador social. Hay quien se atreve a decir eso, que era un luchador por el bienestar del pueblo. Jesús tenía una sola misión, y en esa misión pues él desarrolló diferentes actividades de ministerio, de servicio y de misericordia hacia todos. Su principal misión era venir, morir por nosotros y pagar nuestra salvación. Y así como lo dijo al final en la cruz, dijo, consumado es, la obra que tenía que hacer, Padre, la he completado. Entonces no hay partecitas de Jesús que tengamos que ver sin contemplar toda su deidad, sin contemplar siempre que él es Dios. Sí, él era un buen maestro, perfecto, pero él era Dios. Sí, él era profeta también, sí, y él era Dios. Y cada cosa que él era, no dejaba de ser Dios, pero nunca abusó del poder de ser Dios para beneficio propio o para tomar ventaja sobre su obra. Entonces, todo esto lo vamos a aprender en Juan, todo esto lo vamos a ver más a detalle, lo vamos a ir viendo adelante. Entonces, ahorita hasta lo que hemos visto es esto. Luego llegamos al capítulo, al verso 19, ahí en el primer capítulo, y Juan el Bautista da testimonio de quién es Jesús. Juan dice, yo solo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Cuando vienen le dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú quién? ¿Eres el profeta? Porque Moisés en el Antiguo Testamento había dicho, y va a venir otro profeta como yo. Hablaba así de Jesús. Entonces ellos decían, va a venir un profeta grande como Moisés. Para ellos el mayor profeta era Moisés. Entonces decían a Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Elías? Porque como vimos en los escritos, Elías vestía igual que Juan, vestía con una piel de camello, y también se alimentaba de langostas y de miel. Entonces le decían a Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Juan, en lugar de decir, miren, es que como vimos en Lucas, estaba profetizado que yo iba a nacer y que yo iba a anunciar el camino del rey que venía y que yo iba a ser importante. Él, en lugar de decir quién es sí mismo, dice, yo no soy nadie. Yo solo estoy anunciando a alguien que viene después de mí, del que sería un honor grandísimo, y ni siquiera soy digno de eso, de desatarle las correas de sus zapatos. Apuntando Juan hacia él. Y entonces termina ese pasaje diciendo de eso. Dice, que viene después de mí es antes de mí. Muestra la eternidad de Jesús, que antes de que todas las cosas fueran creadas, él ya estaba desde antes. Si recordamos, Juan era mayor que Jesús por 6 meses.
Y él dice, él era antes de mí. O sea, yo ni existía y él ya estaba. Y como vimos en Primera de Juan también, que dice que lo que era desde el principio, no dice lo que fue hecho, sino que ya estaba ahí en el principio. No fue creado por nadie. Él ya es Dios y está anunciando Juan el Bautista. Y entonces ahora sí pasamos a la parte, dice, ahí en el verso 29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo decía que es antes de mí y es después de mí, ¿verdad? Y entonces habla de que vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él y dice, hey, este es, porque aquel que me envió a predicar dijo, sobre quien se pose el Espíritu Santo, él es. Dice, termina el 34, termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un título que ostenta solamente Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios como un título honorífico que solo corresponde a Él, porque Él es de la misma naturaleza de Dios y nosotros somos de una naturaleza que viene de una naturaleza humana, de una raza caída, y que somos engendrados en Él por el poder del Espíritu Santo y nos hace hijos adoptivos. Los que antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Entonces, solo el título de el Hijo de Dios le corresponde a Jesús. Amén. Y entonces dice, Él va a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante, pero entonces vamos a dar lectura ahí los versos que tocan el día de hoy. Verso 35, me siguen con su vista, si me acompañan poniéndose de pie. Y dice, Juan capítulo 1, verso 35 al 51, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al maestro, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Perdón, me fui al título de la siguiente porción. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por conservarla, Señor, gracias por permitirnos leerla con libertad. Que sea nuestro deleite, Señor, buscarte a través de tu palabra y que en respuesta, Señor, nosotros podamos hallarte. Ayúdanos a entender lo que viene aquí, Señor, que cada quien tome para sí mismo la porción del riego que necesita para su vida, Señor. Quien necesita la semilla de tu evangelio, que sea también sembrado el día de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. El mensaje de hoy se llama ¿recibiste la fe? Comparte la fe. Estamos viendo el llamado de los primeros discípulos de Jesús
Y bueno, vamos a ver a través de la lectura del día de hoy 4 formas en que venimos al Señor, 4 formas en las que llegamos al Evangelio del Señor a través de esta lectura que tuvimos. Y entonces nos vamos ahí al verso 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Un día diferente del día en que llegaron los fariseos y le preguntaban que quién era y de cuando apareció Jesús entre ellos. Y entonces ahora dice, al siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Otra vez estaba qué? Pues haciendo lo mismo que hacía todos los días, ¿verdad? Predicando el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Y dice que estaba con 2 de sus discípulos. ¿Qué significa discípulo? Un discípulo es un aprendiz o es un estudiante en su sentido más simple. Pero entonces estos aprendices o estudiantes estaban aprendiendo de Juan. En aquellos tiempos todos los grandes maestros tenían gente alrededor que los observaba, que aprendía con ellos, y muchas de las veces iban y se instalaban con ellos, vivían con ellos. Y entonces aprendían no solamente la parte intelectual, la parte de su pensamiento, sino aprendían también sus costumbres, aprendían también su forma de vida y trataban de imitarlo. Y eso lo vemos en todas las culturas, lo vemos en toda la antigüedad. Y entonces estaba Juan con sus discípulos. La parte buena cuando encontrabas un buen maestro, pues era que podías aprender no solamente su forma de pensar, sino buenos hábitos, buena moral, posiblemente buenas costumbres. Pero cuando encontrabas un maestro que tenía malos hábitos, pues también se te iban a pegar, ¿no? Terminas diciendo, pues al fin que es bueno en lo que me interesa, que tiene que haga esto otro. Si tú te apegas a un carpintero, a un pintor, a un mecánico, y es bueno para su trabajo, pues eso lo vas a adquirir, ¿verdad? Vas a estar atento a eso. Pero si de pronto la forma de las negociaciones que él hace son malas, pues lo más seguro es que las aprendas, ¿no? Y que tu mente sea transformada al hecho de decir, pues todos le hacen así. Pues si él lo hacía así también, pues a mí también se me va a hacer fácil hacerlo, ¿no? Pero entonces Juan era un maestro que estaba enseñando el arrepentimiento y que tenía un testimonio fiel de lo que decía, que concordaba con lo que hacía. Entonces Juan estaba compartiendo y dice ahí en el verso 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, o sea, Jesús vuelve a pasar por donde Juan estaba predicando, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En el pasaje anterior, el día anterior, dijo que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No hay diferencia en ambos casos. Vamos por favor a Éxodo 12. Vamos a recordar un poquito acerca de... Perdón, Oscar, ¿vamos a tener Santa Cena hoy? Sí, gracias. Éxodo 12, y estamos en la porción, en la etapa de la historia donde el Señor va a sacar al pueblo de Israel, lo va a sacar de Egipto. Ellos están cautivos en Egipto y ya van 9 plagas donde el Señor manifiesta su poder para mostrarle al faraón quién es él y que deje ir a su pueblo. Pero entonces faraón no ha querido ceder. Y ahora el Señor le dice a su pueblo, dice en el 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación y díganles, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Todas las personas tenían que tomar un cordero y es la sombra de lo que iba a hacer Jesús. Este cordero es una sombra o una representación o un tipo de lo que iba a hacer Jesús. Y dice más, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Está claro, ¿no? Si mi familia son 2 y maté un cordero, pues puedo invitar a mis vecinos para que ellos coman de lo mismo que yo estoy preparando. Dice en el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
así Jesús era también varón, dice aquí macho, ¿no? Pero corresponde al género varón, era hombre y era sin mancha, él era perfecto. Por eso es que es la sombra de quien era Jesús. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Dice, entre las 2 tardes. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Entre las 2 tardes, ya lo estudiamos en el libro de Levítico, que justo en ese día ocurre la crucifixión de Jesús y Él muere por nuestros pecados. Dice, y tomarán de la sangre, así como de la sangre de Jesús. Así dice, tomarán de la sangre, dice, y la pondrán entre los 2 postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Es decir, cuando estén en el lugar donde van a comerlo, las puertas las van a marcar con sangre. Y luego continúa diciendo, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Si nos fuéramos al pasaje donde están en la Santa Cena, están haciendo esto exactamente ellos. Están preparando esta cena, están tomando esta cena. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice, y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua del Señor. Dice en el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. El Señor iba a mostrarle a Faraón que Él era verdadero Dios y que Él tenía poder por sobre todas las cosas, poder sobre la vida. Y Él iba a tomar la vida de todos los primogénitos de los egipcios. Dice, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice yo Jehová. Y dice en el 13, y ahí está la sombra de la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia y que nos han puesto una marca en el corazón. Dice, y la sangre os será por señal en las casas, lo que pusieron en las puertas, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, voy a pasar y no voy a herir a sus primogénitos, van a estar a salvo. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, hermanos, habrá un día de un juicio donde el Señor aplicará el juicio como dice aquí, y entonces Él reconocerá a quienes fueron lavados con la sangre de Cristo. Verá esa marca que para Él es inconfundible, y todo aquel que esté marcado con la sangre de Cristo gozará de su presencia y la vida eterna. Y aquellos que no tengan la marca de la sangre de Cristo, entonces pasarán al juicio del Señor. Este es el Cordero que está anunciando Juan. Lo vimos una y otra vez en el libro de Levítico. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan ahí en el verso 36 dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de, dijimos la ocasión pasada que de significaba origen, o que también indicaba un designio. Cuando dice el Cordero de Dios, es el Cordero que procede de Dios o el Cordero designado por Dios. Entonces lo que está diciendo, esto está en grado superlativo, no estoy diciendo que es un cordero simple, un cordero sencillo, sino que es el Cordero provisto de Dios. Entonces el Cordero de Dios simboliza el papel del sacrificio que iba a tener Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y entonces dice ahí en el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces vemos el primer tipo de personas, el primer tipo de evangelismo o la forma en que llegamos a Jesús. Juan estaba predicando a Jesús y en cuanto lo ven los discípulos, los 2 discípulos que están con él, dice, lo siguieron. Y entonces esta es la primera forma en que venimos al Señor. Porque alguien más nos predicó. Alguien más nos predicó y el poder de su Espíritu Santo
nos convenció de estas cosas. Pero para poder llegar a Jesús necesitamos una predicación cierta y fidedigna de quién es Él. Entonces, información correcta acerca de Jesús produce acciones correctas. Es el cuidado que tenemos que tener al compartir a Jesús. Amén. Entonces vamos al 38, dice, y volviéndose Jesús y viendo que seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, habiendo sido discípulos de Juan el Bautista, aprendieron mucho acerca de la doctrina del arrepentimiento, de la venida del reino de Dios. Y fue tanto lo que aprendieron con él y tanto lo que Juan dijo, viene alguien. Juan no hizo discípulos para sí mismo, eran discípulos que lo escuchaban a él, pero no eran para él. Estaba haciendo que su vista, aún sin conocerle, ya estuviera dirigida hacia Jesús. Y entonces ellos en cuanto ven a Jesús, y él dice, Él es. ¿Qué dice aquí la palabra? Le siguieron. Cuando de manera inconfundible, de manera precisa se predica el evangelio, puede producir esto en las personas, que de inmediato sigan al Señor. Y dice entonces en el 38, dice, y volviéndose Jesús a los que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? ¿Nosotros estamos seguros que seguimos a Jesús? Amén, ¿verdad? Y si Él nos dice, ¿qué buscáis? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué buscáis? Vamos a Romanos capítulo 2, verso 7, por favor. Téngalo ahí a la mano. Romanos 2, 7. Perdón, también busqué Juan 6:68. Si quiero Romanos 2:7, deja ahí su dedo. Y vamos a Juan también 6:68. Y ahí en este capítulo de Juan, el Señor está diciéndoles cosas que les parecen fuertes cuando dice, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y pues los que están ahí, los religiosos, se ponen así como mal, ¿no? Porque ¿cómo es que podían comer de un hombre? Y también el Señor les dice, hey, me siguen porque les di de comer. Nosotros, ¿por qué seguimos al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación para seguirlo? Y les decía que debemos de predicar bien el evangelio, porque hay a quienes les dijeron, si tú sigues a Cristo, tus problemas se van a acabar. No sé si hay una forma de decir desamén, porque eso no es cierto. Eso no es cierto, tus problemas no se van a acabar. Cuando tú sigas al Señor, tus problemas económicos, tus problemas de familia, tus problemas con tus hijos, le vas a caer bien a la gente porque Él te va a transformar, te va a hacer buena persona. Pues no es cierto tampoco. Vas a ser popular, vas a ser sanado, ven al Señor y vas a ser sanado. En su misericordia el Señor sana a mucha gente. Pero muchas veces la gente termina frustrada porque ya lleva 1 año, 2 años, 3 años y no sana de su padecimiento. 5 años, 10 años, sigue teniendo problemas económicos, 20 años y sigue teniendo problemas con su familia. No se arreglan las cosas porque le vendieron un evangelio falso. El evangelio es para salvación. Y entonces ahí vemos en el 68, dice desde el 6, dice desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, gente que lo estaba escuchando, gente que estaba aprendiendo con él, gente que lo seguía para todos lados. Dice, después de que sienten que el Señor les habla de manera dura, en el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Dice, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Verdad? Dice, vamos al 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse también? ¿No les parece? Y es que a veces la palabra de Dios es dura cuando nos confronta. Es dura cuando nos hace ver la realidad que hay dentro de nosotros. Y a veces quisiéramos como puras porras, hey hijo, qué bueno eres, palmaditas, qué bueno que te esfuerzas, qué bueno que eres obediente, pero hay veces que la palabra de Dios nos tunde y nos da fuerte. Y les dice el Señor, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro le respondió, dice en el 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, nos das bien duro porque nos muestras quién somos, que somos todavía duros, somos carnales, somos todavía gente que busca su propio bien, pero en ti hay esperanza, en ti hay amor, en ti hay palabras de vida eterna. Vamos a Romanos 2:7. Dice acerca del Señor para quien se empecina en seguir con su vida anterior, y está diciendo que va a haber un juicio y que hay quienes están acumulando ira para el día de la ira. Y dice en el 6, Romanos 2:6, dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y dice en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué buscas de Dios? ¿Buscas los beneficios que vienen con el hecho de vivir una vida de acuerdo a como Él manda? ¿O buscas esos beneficios materiales? ¿Buscas las añadiduras disfrazadas de piedad? ¿Buscas las añadiduras aparentemente buscando el reino de Dios? ¿O buscas primero el reino de Dios y su justicia? Procurando lo que dice aquí, la inmortalidad que Él nos ofrece. Vamos a Job capítulo 2. Job capítulo 2. Y vamos al verso 2 y 3. Dice la palabra que se presentó Satanás delante de Dios y le dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, le está diciendo, ¿no te has fijado cómo es él? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás anteriormente le había dicho al Señor que le diera permiso de arruinar a Job y que entonces Job le iba a ser infiel a Dios, y el Señor le dijo no, él va a mantener su rectitud. Y dice ahí en el 4 dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás pensaba que Job buscaba y seguía al Señor por conveniencia. Primero le dice, si le quitas sus bienes, va entonces a blasfemar contra ti. Si le quitas a sus hijos, va a blasfemar contra ti. Si lo enfermas, va a blasfemar contra ti. Y Job se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque él había tenido intimidad con el Señor, lo había conocido plenamente quién era Él. No era un conocimiento superficial, pero todavía faltaba más. Faltaba un conocimiento mayor. Por eso es que el Señor permitió todas estas cosas. No fue por darle gusto a Satanás, sino que Dios tenía un propósito mayor.
acerca de la vida de Job. Y entonces otra vez pregunto, ¿cuál es nuestra motivación para seguir al Señor? ¿Dejar de tener problemas? ¿Dejar de tener dificultades? ¿Recibir las bendiciones de Dios donde el Señor dice, no te preocupes qué vas a comer, no te preocupes qué vas a vestir? El Señor nos va a dar de comer. ¿Qué es lo que perseguimos al venir con el Señor? ¿Estamos buscando sus palabras de vida eterna? ¿Estamos buscando estar con Él? ¿O estamos buscando todas esas añadiduras? Luego dice ahí mismo, en el verso que estamos, en Juan 1:39. Perdón, es en el 38. Me perdí. Dice en el 38, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Como les dije hace un momento, la gente buscaba estar cerca de los maestros para aprender de ellos. Pero entonces cuando ellos le dicen, ¿dónde moras? No es solamente danos tu dirección, hay un interés por saber dónde se encuentra, dónde lo pueden encontrar si de pronto se despistan y quieren saber dónde se encuentra para venir a aprender de él. Ahora que lo han encontrado, no querían perderlo. Ahora que han encontrado el Cordero de Dios, al que Juan les dijo, ok, han aprendido de mí, pero es Él. Él es el Cordero de Dios. Él es el que tanto les he predicado y les he anunciado. Entonces, cuando ellos dicen, ¿dónde moras? Queremos estar contigo. ¿Sabían de Juan? Juan vivía en el desierto y ahí estaban cerca de Juan. Ahora ven al maestro y le dicen, queremos estar donde tú estás. Y eso es lo que pasa cuando verdaderamente te conviertes al Señor y vienes a Él. Quieres estar donde Él está. Ya no quieres estar en un lugar donde su presencia no se manifiesta. Antes acostumbraba a ciertos lugares y ahora empieza a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque tú quieres estar en un lugar donde su presencia sea manifestada y quieres seguir aprendiendo de Él. Entonces les dice, ¿dónde moras, maestro? ¿Dónde moras? Queremos estar ahí donde tú estás. Y luego dice, y les dijo, venid y ved. Venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, más o menos como las 4 de la tarde, y se quedaron con él. Entonces cuando él les dice venid, es una frase en imperativo, ¿verdad? Pues es una orden, venid, pero más que una orden, es una invitación, es una aceptación por parte de él. Y encontramos en Juan 6:37, dice el Señor, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, y al que viene a mí no le echo fuera. Entonces todos nosotros un día vinimos al Señor. Y vinimos porque el Padre quiso que viniéramos a Él. El Padre quiso que viniéramos a Él. Dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Nada se puede interponer entre lo que hemos visto en Efesios capítulo 1 y en Romanos 8, que estamos predestinados para el Señor desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados por Él y nada detendrá ese llamado que el Señor nos ha hecho. Tarde que temprano todos los que el Señor ha predestinado estarán con Él. Dice entonces, vendrán a mí y al que a mí viene no le echaré fuera. En el Antiguo Testamento dice que todo aquel que viene al Señor con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No rechazarás. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los voy a hacer descansar. El pecado es una carga muy pesada y a lo que vino el Cordero de Dios fue a librarnos de esa carga, a quitarnos esa pesadez que nos impedía caminar en su camino. Él es el camino, Él ha trazado el camino al Padre y no podemos caminarlo cargados de pecado.
Y Él es el que nos quita de esa carga. Entonces dice, venid y ved. Esa es una invitación no solo para ellos, cuando les dijo venid y ved, sino también para nosotros. Venid y ved, aquí está. Aquí está el Señor, aquí lo podemos encontrar. Vamos al verso 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, los dos primeros discípulos de los que está hablando ahí Juan el Evangelista, que estaban con Juan el Bautista, eran Andrés y el otro era, no dice, pero suponemos que en las partes donde omite el otro, está refiriéndose Juan el Evangelista a sí mismo. Pero entonces encontramos ahora la segunda forma en que se produce el evangelismo o el rescate de las personas. Y lo vuelvo a leer, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. La segunda forma en que se predica, se hace el alcance a las personas, es por quienes predican directamente o hacen enseñanza, pero también cuando se comparte. Y tu primer área, tu primer zona de alcance de almas es tu propia familia. Es y debe ser tu propia familia. Y aquí lo vemos claramente. Dice que Andrés le dijo a su propio hermano. Entonces, tu área de influencia, tu ámbito de trabajo evangelístico debe ser tu propia familia. Y se hace a través de las personas. Y Andrés se convirtió en maestro para decirle a su hermano. No, ¿verdad? Se tuvo que meter horas y horas y horas a la sinagoga. Llegó y de manera sencilla le dice, encontramos al Mesías. Obvio, ellos tenían mucha educación con respecto de estas cosas, pero los galileos eran conocidos por su poca educación. ¿Sí? ¿Recuerdan el oficio de Pedro? ¿Se acuerdan qué hacía Pedro? Era pescador. La pesca normalmente se realizaba en la tarde-noche. En la tarde-noche, para llegar al mar o a llegar a los lagos, pues tenían que salir como a mediodía casi, preparar redes y todo. Entonces un pescador no tenía tiempo para estar en la sinagoga aprendiendo y todo eso. Además ellos no eran educados, no sabían leer y pues se dedicaban mucho al trabajo. Entonces Andrés era igual que Pedro, por decirlo de alguna manera, era igual de iletrado, igual de ignorante de las cuestiones religiosas, pero él llega y le comparte a su hermano. Entonces no tengamos límite nosotros en que, ay, es que yo tengo poquito que apenas aprendí el evangelio, ay, es que ¿y cómo le digo? Lo mismo que aprendiste tú, lo mismo que oíste que te dijeron a ti, que puedas recordar que es suficiente en tu entendimiento para salvación, eso mismo transmite. Eso mismo transmite. Entonces, leemos nuevamente ahí en el 41, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 16 al 20. Y esto quiero mencionarlo porque a mí me chocó mucho en la mente. Ahí en el capítulo 1 de Marcos, verso 16 al 20, esto también es el paralelo de Mateo 4, 18, 22 y el paralelo de Lucas 5 del verso 1 al 11. Y vamos a leer ahí Marcos 1 del 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Jesús, ¿verdad? Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Qué eran ellos? Hermanos, ¿verdad? Son las mismas personas que está hablando Juan. Dice, ¿porque eran qué? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, bueno, narra a los otros, pero quiero que nos centremos en esto. En Juan dice que Andrés estaba con Juan el Bautista
y que luego siguió a Jesús, y Juan fue y le dijo a Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y parece que este es otro relato diferente, parece que no concuerda, ¿verdad? Porque dice que Jesús iba pasando junto al mar de Galilea y que los vio y les dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces me tomó un rato entender esta parte, pero en realidad lo que pasa son dos eventos diferentes. Son dos eventos diferentes. Esto que acabamos de leer en Mateo y Marcos dice que es en el mar de Galilea, y en Lucas dice que es el lago de Genesaret. Bueno, para el caso es el mismo lugar, se llamaban así, el lago de Genesaret o mar de Galilea, era lo mismo, o también era conocido como el lago de Tiberíades. Pero entonces vuelvo a la narración. Dice aquí que estaban pescando cuando Jesús los llamó, pero son dos eventos en dos momentos diferentes. No hay contradicción ni hay error en esto. La narración de Juan está hablando de la conversión de ellos, y Marcos, Mateo y Lucas está hablando del llamado al ministerio. Entonces, es como, por ejemplo, usted se convierte al Señor un día que le comparten el Evangelio, acepta a Jesús como su único y verdadero Salvador, y en un día diferente usted siente en su corazón que tiene que ser predicador, tiene que ser pastor, tiene que ser maestro, tiene que ser ujier, o tiene que ser algo que le sirva al Señor. Son dos momentos diferentes, el momento de la conversión y el momento del llamado al servicio o ministerio. Entonces, nuevamente les repito, Juan se enfocó en la conversión de ellos, y los otros apóstoles se enfocaron en el llamado a ser apóstoles o enviados del Señor. ¿Sí queda claro? Entonces son dos eventos diferentes. Dice entonces, ahí dice que encontró a su propio hermano, y es la segunda forma de evangelismo. Cuando tú recibes al Señor, tú quieres contarle a todo el mundo y no hayas cómo. No te detengas, no sientas pobre las palabras que vas a decir, el Señor te va a guiar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Seguimos entonces ahí en el verso 42. Dice, y le trajo a Jesús. Entonces muchas de las veces no solo es decirle a las personas, sino hacer también un trabajo que implica esfuerzo. Porque era así como de que, ¿sabes qué? Encontré al Mesías, ahí nos vemos, ya sabes. No, sino hay que trabajar, trabajar. Y no hay que frustrarnos, hay que continuar predicando al Señor. En Calvary Chapel nos enseñaron que nosotros aprendemos la palabra, la enseñamos lo mejor que podemos, le predicamos a la gente, oramos y confiamos en Dios. Él va a hacer la obra. Y otra vez lo volvemos a hacer, predicamos, oramos y confiamos en Dios, predicamos, oramos y confiamos en Dios. Y de Él es la obra. Entonces no nos cansemos de hacerlo así. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Está ahí hablándole en griego y en arameo. Entonces le llamó Cefas. Vamos a Génesis 17, por favor. Génesis 17 del 3 al 5. Y está hablándole el Señor a Abraham. Hasta ahí todavía, si se fijan, dice Abraham, y después le va a cambiar el nombre a Abraham. Y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos a Génesis 35. Entonces a Abraham le cambió el nombre.
Y ahora vamos a Génesis 35, del 10 al 12. Y dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, el Señor a varias personas les cambió el nombre, y se los cambió porque el nombre indicaba un propósito. En el caso de Jacob, había vivido una vida de engaño, una vida donde había hecho muchas trampas, donde recuerden que a manera de impostor suplió a su hermano, le roba la bendición y así, ¿no? Entonces una y otra vez él hace muchas cosas que no son correctas, y ahora el Señor le dice ya no más, y ya no se va a llamar tu nombre Jacob, que en algunas traducciones aparece como impostor o como engañador. O sea, ya no vas a engañar, ya no vas a ser un impostor, ahora vas a llamarte Israel, y le dice, vas a crecer y te vas a multiplicar, y de ti saldrán naciones. Entonces tenía un propósito, y ahora vemos aquí en el pasaje, vamos a 1 de Pedro 2:5, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, y ahora el Señor le está diciendo, tú te llamas Simón, pero ahora te vas a llamar Cefas o Pedro, que significa, dependiendo del idioma, piedra o roca. Piedra o roca. Y entonces él cambia el nombre con un propósito, y el cambio del nombre que le dio a Pedro es un simbolismo para el propósito de todos nosotros. Y miren lo que dice, a vosotros también, bueno, vamos desde el 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice en el 5, vosotros también como piedras vivas, Pedro se está incluyendo entre todos nosotros como una piedra más de esas que dice piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro aquí se está refiriendo a la comunidad de creyentes, de la cual también él forma parte, y que es una piedra llamada así por el Señor. Es una piedra, ¿no? O una roca, y no es la roca, porque la roca o la piedra es ¿quién? Jesús. Entonces, Pedro es una piedra más del colectivo de la iglesia, del conjunto de piedras que hay en la iglesia, y que dice ahí la palabra, dice, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Entonces somos las piedras vivas que están fundamentadas ¿en quién? En la piedra angular que es Cristo, que es Jesús, y de la cual todos constituimos una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son estos sacrificios espirituales? Ya no son víctimas, ya no son animales sacrificados, sino son, primero que nada, nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romanos 12. También nuestras oraciones los unos por los otros, también el sacrificio de alabanza a Dios, la ayuda mutua de los unos por los otros. Esos son los sacrificios espirituales, los cuales podemos hacer solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si no fuera por medio de Él, no sirve de nada como un sacrificio hacia Dios. Y entonces el Señor cambió el nombre de Juan a el nombre de Simón a piedra, para simbolizar lo que íbamos a hacer todos nosotros. Vamos a la siguiente forma de que el Señor alcanza a las personas. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ya es otro día después. Dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En muchas ocasiones el Señor se manifiesta a las personas directamente.
dice Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia tus obras. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y esto es para, pensando en que hay gente en África donde nunca ha llegado nadie a predicarles el evangelio, que estuvieron los aztecas y antes de que llegaran los colonizadores nunca escucharon de Cristo antes. Vamos desde el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vean por qué no hay nadie que quede fuera de la predicación del evangelio. Dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En la creación del mundo no había quien predicara de Cristo, ¿verdad? Desde el inicio. Y había muchos pueblos que no conocían, que eran paganos, pero ni ellos tienen excusa, porque ellos también conocieron de Dios. Dice, vuelvo a leer desde el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Entonces quiere decir que Dios se revela a través de su creación. Aún los ateos, los científicos que dicen, no puede ser que alguien haya creado el universo tan complejo, y empiezan a dar sus razones. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dio una inteligencia funcional a todo lo que existe? Tendría que haber una inteligencia detrás de eso, una inteligencia superior con la fuerza y poder capaz de crearlo. Y por definición, esa es la definición de Dios. Una persona con todo el poder, que es preexistente, que no está sujeta a lo que es su propia creación, está fuera de ella y que se gobierna por sí solo. La ciencia sola se contradice al negar la existencia de Dios. Y entonces el Señor se revela a sí mismo y viene y encuentra a las personas. Y esa es la tercera forma en que alcanza a las personas. Y entonces ahí vemos en el 43, dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y este llamado también a venir al Señor es una forma inconfundible, es inconfundible. Dice en el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Posiblemente ya se conocían antes de que el Señor de que fueran alcanzados por el Señor. Y dice en el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a través de la predicación del Evangelio todos hemos sido rescatados. Y entonces dice que ahora vino Felipe, el que fue hallado por el Señor directamente, y ahora él va y trae a Natanael. Entonces es muy posible hacer la obra de evangelismo en corto con tus hermanos, con los que te relacionas, pero hay otra forma más, a través de las misiones, a través de ir por gente, a través de ir y traerlos a los pies del Señor. Y entonces dice este Natanael, que en los otros evangelios es conocido como Bartolomé, dice, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Moisés había escrito muchas cosas acerca de Jesús. Entre ellas, había dicho que él iba a ser el Redentor. Allí en Génesis aparece cuando es la caída del hombre. El Señor promete un Redentor, y esto lo escribió Moisés. Recuerden que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Y entonces ahí en Génesis él dice que va a haber un Redentor.
Luego después también habla de que va a haber un rey universal cuando Jacob bendice a Judá, que le dice que de él va a descender un rey que va a ser rey de todas las cosas. Y también en Deuteronomio 18 es cuando dice que va a ser un profeta como él. Entonces, esto y muchas otras cosas escribió acerca de él. Ya vimos todo Levítico, todo lo que dice acerca de Jesús. Vimos todo Éxodo, todo lo que dice acerca de Jesús. Vimos también Números, todo lo que habla acerca de Jesús. Entonces, Moisés innumerables veces habló acerca de Jesús, y los profetas no se diga. Se cuentan casi 300 profecías acerca de Jesús, las cuales todas se tuvieron que cumplir en su persona. Entonces, cuando llega Natanael o Bartolomé a decirle llega Felipe a decirle a Natanael, dice: hemos hallado el Mesías, del que Moisés escribió y los profetas. Ya Natanael tenía un montón de información, ya sabía de qué hablaban, al grado que dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando él dice ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, él sabía claramente que la profecía decía que iba a salir el Mesías. ¿De qué ciudad? De Belén, ¿verdad? La profecía decía que iba a ser de Belén, Efrata. Entonces, Natanael estaba bien instruido, estaba bien documentado de lo que iba a pasar. Por eso dice: caray, espérame, me cuadra pero no me checa. ¿Por qué dices que de Nazaret? Nazaret era la región donde vivía, ¿verdad? La ciudad donde vivía, pero él había nacido en Belén. Entonces, le contesta Felipe, le dice: ven y ve. Entonces, cuando le dice ven y ve, le dice: no te aferres a tu intelecto, no te aferres a tu conocimiento. Y esto pasa muchas de las veces con algunas personas que tienen previo conocimiento de la palabra, que tienen previo conocimiento de ciertas cosas de Dios, que han sido muy religiosos antes de conocer al Señor, que fue mi caso. Yo había estado en una iglesia que se llama San Juan Bosco, y yo era el líder de la alabanza de ahí por 8 años. Entonces, pues cuando a mí me tratan de predicar al Señor, pues yo me resisto mucho, porque según yo ya sé mucho. Y así como dice Natanael: ay, ¿a poco de Belén? Yo decía: ay, sí, pues si ustedes salieron de la iglesia católica. Y yo me resistía por esa parte, hasta que el Señor fue cambiando mi pensar a través de la revelación del Evangelio. Y entonces así le dice Felipe a Natanael: ¿sabes qué? Deja tus prejuicios a un lado, deja todo ese intelecto que te dice que sí y que no son cosas de Dios, y ven y velo por ti mismo. Entonces, muchas de las veces cuando predicamos el Evangelio nos vamos a enfrentar con estas cosas. Que alguien cree que ya sabe mucho y que sabe ya todo acerca de Dios. Pero entonces tenemos que llevarlo a Cristo ¿a través de qué? A través de la palabra. Porque incluso mucha gente tiene mucha filosofía acerca de Jesús. Tiene mucha filosofía acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. Y empiezan a decir cosas como: es que todas las religiones llevan a Dios, hay muchos caminos, cada quien encuentra a Dios como mejor le parece, lo importante es amarnos todos. Pero hay una verdad innegable: el hombre está perdido sin la salvación que provee Cristo Jesús. Amén. Entonces, para esas personas hay que decirles: ven y ve, aquí está la verdad. Y entonces él lo atrae hacia Jesús. Y vemos entonces ahí en el 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, un verdadero israelita que se esforzaba por aprender, que se esforzaba por agradar a Dios, pero no había conocido todavía la salvación en Jesús. Era un israelita que iba a ser difícil engañarlo, porque estaba bien documentado, pero sobre todo porque tenía la buena intención de agradar a Dios. Entonces él buscaba la verdad de Dios, pero todavía le faltaba completarla, tener el cuadro completo a través de Jesucristo el Salvador.
Entonces dice, en quien no hay engaño. Entonces, vamos al 48 y dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, él no le dice, ay, no es cierto, pero más bien se le hace curioso, ¿no? ¿De dónde me conoces? Y dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Las higueras eran algo frondosas y eran muy apreciadas no solo por la fruta, sino porque proveían buena sombra. Y las higueras, por su forma y por la sombra que daban, eran lugares que se utilizaban para apartarse, para orar, para meditar. Y entonces es posible que esto es lo que había estado Natanael haciendo cuando llegó Felipe a decirle. Y entonces cuando dice, caray, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo es que me conoces? Aquí está otra característica que solo corresponde a Dios. La omnisciencia, es decir, todo lo sabe, todo lo escudriña. Los hombres vemos la apariencia, pero el Señor ve el interior y sabe auténticamente quién somos cada uno de nosotros. Y entonces le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y respondió entonces Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta es la segunda persona que reconoce a través de este evangelio, del libro de Juan, que Él es Dios. El primero fue Juan, cuando dijo, tú eres el Cordero de Dios. Él estaba en el principio, y Él era Dios. Entonces cuando dice, este es el Hijo de Dios, como vimos en los estudios anteriores, está diciendo, tú eres Dios mismo, eres de la misma naturaleza de Él. ¿Por qué? Porque puedes saber lo que hay dentro de mí, nadie lo puede saber sino Dios mismo. Vamos a Isaías 9:7. La profecía acerca del nacimiento de Jesús. Y dice acerca de él. Bueno, vamos desde el 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Vean cómo ahí también dice que es Dios. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, es decir, no tendrá límite, quiere decir que nunca se va a acabar. Y está hablando de un trono, entonces está hablando de un reinado. Dice, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, es decir, se va a cumplir sí o sí. Y es lo mismo que está expresando aquí Natanael cuando le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, tú eres el Rey de Israel. Todas estas cosas estaba diciendo Natanael con sola esa expresión. Y entonces dice en el 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor le dice, porque te dije que te vi, porque te dije que sabía. Dijo Jesús, eso es algo simple para mí, eso es algo sencillo. Eso es poco comparado con lo que te falta de ver. Estaba dándole solo un poquito de quién era Él. Iban a pasar 3 años de viendo maravillas, viendo milagro tras milagro. Más adelante en este libro, por ahí del capítulo 10, van a ver que Lázaro resucita, van a ver que otras personas resucitan, leprosos son sanados. Entonces Natanael había quedado profundamente impresionado por lo que acababa de presenciar y decía, solamente Dios puede saber esto.
solamente el que Dios dijo que iba a enviar. Y de acuerdo a lo que dice Isaías 9:7, el que se iba a hacer carne era Dios mismo. Y queda impresionado. Y el Señor le dice, vas a ver cosas mayores. Dice que va a contemplar el cielo abierto. Posiblemente se refiere al sueño que tuvo Jacob. Jacob un día soñaba que los cielos eran abiertos y había una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y el único que podía conectar el cielo con la tierra, ¿quién era? Jesús mismo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es la única forma en que nosotros aquí de la tierra tenemos acceso al Padre. Entonces, tenemos 4 formas en que el Evangelio es predicado, en que el Evangelio, la buena nueva de salvación, es traída a nosotros. Entonces es por escuchar a un predicador, por llevarlo de unos a otros con la familia, porque el Señor viene directamente. Y el último que vimos, cuando uno va por la gente. Cualquiera de las formas que ocurra, el Señor ya la ha predestinado y ocurrirá. Y Él lo puede hacer aún si nosotros lo vemos con Felipe. El Señor no utilizó un intermediario y lo alcanzó. Pero al Señor le place que todos nosotros participemos de esta obra maravillosa. El Señor quiere alcanzar a todo el mundo y Dios se complace en que nosotros seamos copartícipes de la vida eterna. Así como cuando mataban un cordero y les sobraba comida, invitaban a su vecino, así nosotros también tenemos que salir y compartir las buenas de salvación, darles el alimento que es Cristo. ¿No creen que es muy honroso participar en una obra tan grande, que el Señor la planeó antes de la fundación del mundo? Y es una obra que nos va a dar vida eterna, que va a llevar la vida eterna a muchos. Ni los ángeles han participado de eso. Y el Señor quiso que nosotros participáramos de eso. Es una obra tan grande, y en la que el Señor se ha dignado, ha querido darnos la dignidad de participar en ella y compartir la vida eterna de Cristo. Por eso es que es importante que al seguir a Jesús, entonces adquiramos el compromiso. Adquiramos un compromiso donde manifestemos nuestra fe, valoremos la comunión con nosotros, la comunión con Dios, y crecer espiritualmente para poder compartir las verdades de salvación. Entonces, comprometámonos con la obra, comprometámonos con ser discípulos del Señor y prediquemos al Cristo vivo. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido comisionados para ir y para predicar al Señor y serle testigos en todo lugar. ¿Recibiste la fe? Entonces comparte la fe. Dice la palabra, porque si ustedes callan, las piedras hablarán. Y qué vergüenza que una piedra tenga más que decir acerca del Señor que yo mismo. Porque esa piedra será destruida, será demolida en algún momento. Pero si yo digo que soy salvo y me espera una vida eterna, entonces tengo que compartir. Amén. Obliguémonos a empezar a compartir de Dios, porque nuestra carne se va a oponer, la vergüenza se va a oponer, el enemigo se va a oponer. Vamos a orar y vamos preparando nuestro corazón también para tomar la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena, y quiero recordarles que esto solamente es para quienes ya recibieron al Señor en su corazón. Así tengas 1 día, 2 días, 3 días, 5 minutos. El Señor ha venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Solamente Él puede proveer la salvación que hablábamos hace un rato. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Salvador. Pasa, Mario, gracias.
Dice, les voy leyendo, dice la palabra que no debemos de tomar la cena de manera indigna. Dice en 1 Corintios 11:27, que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, vamos a tomar un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, van a ser como blanca nieve, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y su palabra es verdadera y es fiel. Si tú no has recibido aún el Señor en tu corazón, pues es bien sencillo, créele lo que Él ha dicho, que Él es capaz de perdonarte todos tus pecados, todos, hasta el peor de los pecados, que Él es suficiente para salvación y que Él ha resucitado para mostrarnos que también nosotros seremos resucitados un día y tendremos la vida eterna. Si ese es tu caso, que aún no lo has recibido, vamos a orar y confiésale al Señor tus pecados y reconócelo como Señor de tu vida. Vamos entonces en un momento a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, porque ese sacrificio ha sido suficiente, Señor, para nuestro perdón, para ser lavados de toda nuestra maldad. Y te rogamos, Señor, que lo que haya en nuestra mente, lo que haya en nuestro corazón, que te desagrada, Señor, que sea limpiado, Señor, y que podamos participar honrosamente por tu limpieza que nos das de este memorial, de este recordatorio de la Santa Cena, Señor. Y que podamos, Señor, tener comunión contigo a través de esta celebración. Tome los elementos y pongámonos de pie. Mario, falto yo, hermano. Pongámonos de pie. Y dice, sigo leyendo ahí en 1 Corintios 11, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto representa el cuerpo de Cristo. Cuando lo mordemos, recordamos que su cuerpo fue triturado, fue molido, porque era la única manera en que nuestros pecados iban a ser perdonados, y porque el Padre estuvo de acuerdo en que así fuera por amor a nosotros, y Jesucristo en su amor a nosotros aceptó en obediencia al Padre. Comámoslo con agradecimiento. Sigue diciendo Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto representa la sangre derramada en la cruz y es la sangre de un nuevo y mejor pacto que deja abolido todo lo que había antes y nos permite entrar al pacto de la vida eterna, donde nosotros somos alcanzados, aunque no éramos del pueblo judío, y a través de la promesa del Señor de que serían benditas todas las naciones en Él. Jesucristo, por la sangre representada por esta copa, nos ha salvado y nos ha limpiado. Bebámosla con acción de gracias, hermanos. Dice
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verdaderamente murió, hermanos, pero verdaderamente resucitó. Amén. Amén. Señor les bendiga. Vamos a orar por el mensaje, disculpen. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos ha enseñado estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores tuyos, Señor, todos a compartir del Evangelio, a que no nos limitemos, Señor, a saber lo que ya nos diste a conocer, sino que también, Señor, seamos llevadores de las buenas nuevas, Señor, para que tu Evangelio llegue a cada rincón del mundo, a cada lugar donde nosotros nos reunimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos, Señor,